Este ejemplo nos dice, una caja de 800 newtons se mueve a una velocidad constante sobre una superficie inclinada a 35 grados. El movimiento de la caja se debe a una fuerza de 2500 newtons hacia la derecha y una fuerza de 100 newtons que la presiona contra la superficie. Determina el coeficiente de fricción cinética entre la superficie y la caja. Ok, vamos a tratar de resolver este ejercicio. Primero, dibujamos un pequeño diagrama de lo que tenemos. Esta sería nuestra superficie inclinada, nuestra caja. Tenemos la inclinación de 35 grados. El peso de la caja se apunta hacia abajo. Tenemos una fuerza hacia la derecha, que llamaremos F1. Y tenemos una segunda fuerza que presiona la caja contra la superficie. Entonces es perpendicular a la superficie, que llamaremos F2. Lo que podemos comenzar es pues escribiendo nuestros vectores respecto al nuevo plano inclinado y de ahí sacar las componentes en X y Y. Pues entonces tendríamos que el peso en este nuevo plano inclinado, le llamamos W asterisco, será igual a los 800 newtons, pero a un ángulo diferente. No sería 270 o a menos 90. Respecto a nuestro superficie horizontal sería el ángulo original, que es de 270, porque el peso apunta hacia abajo, menos la inclinación. Esto nos da que respecto al plano inclinado, el vector peso es de 800 con un ángulo de 235. Haciendo lo mismo para los otros dos vectores, tendremos que la fuerza F1 respecto al plano inclinado sería 2500 con un ángulo de 0 grados menos 35. Es 0 grados porque está apuntando hacia la derecha. Y menos 35 porque es la inclinación. Esto nos da F1 es igual a 2500 a menos 35. Por último, F2. Este sabemos que es de 150. Y si sabemos su ángulo. El problema nos dice que está presionando contra la superficie. Entonces es perpendicular a la superficie, o sea, hacia abajo de la superficie, que sería 270 grados o menos 90. El número que prefiera, da los mismos resultados. Muy bien, una vez que tenemos nuestros vectores con los ángulos corregidos para el plano inclinado, podemos calcular los componentes X y Y en el plano inclinado. ¿Qué tendríamos? Pues vamos a pasar con el peso. Estamos hablando de 800 por el coseno de 235. Y el componente Y, 800 por el seno de 235. Esto nos daría menos 458 y menos 655. Para la fuerza F1 es similar. Componente en X será igual a los 2500 por el coseno de menos 35. Componente en Y es 2500 por el seno de menos 35. Estaremos hablando de 2047 y menos 1400. Por último, para F2, pues estos los podríamos sacar directamente, pero lo escribamos. Tenemos 150 coseno de 270 y 150 seno de 270. Pues coseno de 270 nos da 0 y esto nos da menos 1. Seno de 270 nos da menos 1. Ok, ya tenemos
todas las componentes. Entonces vamos a tratar de ir calculando lo que sería la fuerza de fricción, las fuerzas en X, y con eso pues encontrar el coeficiente de fricción. Entonces comencemos calculando la sumatoria de fuerzas en Y. Yo simplemente sería tomar todas las fuerzas en Y que acabamos de calcular. Esto nos daría menos 2200. Y con esto podemos calcular nuestra fuerza normal, que pues normalmente va a ser el negativo de la sumatoria de fuerzas en Y. Pues la fuerza normal es la fuerza con la que la superficie empuja a los objetos que están sobre ella, que ejercen una fuerza sobre ella, entonces siempre es el mismo número, pero en positivo. Esto indica que está apuntando hacia arriba. Muy bien, entonces ya tenemos la fuerza normal y vamos a dejar esto un momento y continuamos con la sumatoria de fuerzas en X. Esta sumatoria de fuerzas en X es antes de considerar la fricción. Es simplemente lo que tenemos, los vectores fuerza que se están aplicando. Que estaríamos hablando, pues, componente en X del peso, más componente en X de F1, más componente en X de F2. Esto nos da como resultado aproximadamente 1589. Y ok, ahora ya podríamos seguir trabajando en lo que podemos hacer. El problema nos dice que nos movemos a una velocidad constante. ¿Eso qué quiere decir? Que la aceleración es igual a cero. ¿Y eso cómo lo usamos? Pues en la segunda ley de Newton. Sabemos que la fuerza total que experimenta un objeto es igual a la masa del objeto por su aceleración. Muy bien. Entonces, con esto, pues sabemos que la fuerza total que experimenta el objeto también tendría que ser cero. ¿Por qué? Porque si la aceleración es cero, la aceleración por masa también es cero. Entonces, la fuerza total que experimenta el objeto es igual a cero. ¿Y esa fuerza total de dónde la obtenemos? Ok, pues la fuerza total sería igual a la sumatoria de fuerzas en X más la fuerza de fricción que tenemos aplicada. Como esto es igual a cero, pues implica que la fuerza de fricción simplemente va a ser el negativo de lo que ya teníamos. Muy bien, entonces ahora sí, ya tenemos nuestra fuerza de fricción. ¿Y para qué lo utilizamos? Ok, porque también hay otra manera de calcular la fuerza de fricción. Fuerza de fricción cinética es igual a su coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y de aquí el problema nos pide calcular el coeficiente de fricción, por lo que podemos despejar esta ecuación y tendríamos fuerza de fricción sobre fuerza normal. Le pongo valor absoluto porque recordemos que el coeficiente de fricción siempre es un valor positivo. Entonces esto nos daría 1589 sobre, ¿cuál es la fuerza normal? 2000. 2239. Esto nos da aproximadamente 0.7096. Ese sería el resultado de nuestro primer ejemplo. El segundo ejemplo nos dice, se coloca una caja de 1000 newtons sobre una superficie inclinada a menos 60 grados. Considerando que el coeficiente de fricción cinética entre la superficie y la caja es de 0.2, determina la aceleración de la caja a lo largo de la superficie. El desplazamiento de la caja sobre la superficie después de un segundo. Y si la caja estaba inicialmente a una altura de 10 metros, su altura después de un segundo. ¿Ok? Entonces vamos a ir resolviendo este ejercicio siguiendo un flujo de trabajo similar al caso anterior. Primero, pues tenemos un pequeño diagrama. Ahí tenemos nuestra caja.
y ahora la inclinación es de menos 60 grados. Y la única fuerza por el momento externa que actúa sobre la caja es su peso. También está la fuerza de fricción, pero esa la dejamos aparte porque todavía no la hemos calculado. Sabemos que en este caso el peso es de 1000 newtons a un ángulo de 270. Pero si convertimos este peso a nuestro plano inclinado, es decir, tomar la inclinación como referencia, pues podríamos cambiar el ángulo y decir que ahora este peso sería 1000 newtons a un ángulo de 270 menos la inclinación, que la inclinación es de menos 60. Entonces estaremos hablando de menos 60. Con esto, el nuevo peso es de 1000 newtons a un ángulo de 330. Entonces, este es el vector peso cuando tomamos como referencia el plano inclinado. Es decir, ahora el plano inclinado es nuestro eje X. Con eso se cambia el ángulo respecto al eje X, porque ya no es el eje X, ya no es nuestro horizontal. Y ahora pues vamos a descomponer esto. El componente X será igual a los 1000 que ya tenemos por el coseno del ángulo. Y el componente Y es igual a los 1000 por el seno del ángulo. Esto nos da 866 y menos 500. Perfecto. Como no hay ninguna otra fuerza vertical, pues la sumatoria de fuerzas realmente en Y es igual al componente Y del peso, que es igual a menos 500. Esto nos indica, vamos a seguir de este lado, que la fuerza normal es igual a 500 newtons. Muy bien, ya tenemos la fuerza normal. Con esto podemos calcular la fuerza de fricción. Pues si el programa nos dice que estamos en movimiento, entonces vamos a calcular la fuerza de fricción cinética, que es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. El coeficiente nos lo da el problema, es 0.2, y la normal la acabamos de calcular, lo que nos da una fuerza de fricción de 100. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en X sin tomar en cuenta todavía la fuerza de fricción. Es decir, solo consideramos las otras fuerzas aplicadas. Y este es un paso sencillo, que la sumatoria de fuerzas en X, debido a que la única fuerza que estamos considerando es el peso, será igual al componente X del peso. Y esto dijimos que era 866. Muy bien, entonces ya tenemos la fuerza en X del peso es 866, que es lo que está haciendo que la caja se mueva. Ese movimiento encuentra una oposición en la fuerza de fricción, la cual es de 100 newtons. Por lo tanto, nosotros sabemos que la fuerza total que experimenta la caja es Wx menos Fk. A la fuerza de fricción, en este caso le estamos poniendo el negativo porque se opone al movimiento. Entonces, siempre va a tener la dirección opuesta a donde lo estamos moviendo. Y esto nos daría 766. Esta es la fuerza total que está experimentando nuestra caja. Muy bien, pero lo que nos piden es la aceleración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aplicamos la segunda ley de Newton, donde nos dice que la fuerza total que experimenta un objeto es igual a la masa del objeto por su aceleración. Despejando, pues, sabemos que la aceleración es igual a la fuerza total sobre su masa. Muy bien. Nos falta encontrar la masa, pero eso pues, no es un problema. La masa pues simplemente va a ser, lo perdón aquí, vamos a partir de este principio, sabemos que el peso es igual a mg, por lo que podemos despejar y la masa sería igual a peso sobre gravedad. Estos los tienen que ser valores absolutos porque la masa siempre es positiva y estaríamos hablando de ¿cuál es el peso? 1000 newtons, lo que nos dice el problema, y la gravedad pues la manejamos en 9.81.
Entonces aproximadamente 101 kilogramos. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya podemos calcular la aceleración. La aceleración sería la fuerza total sobre la masa. Esto nos da aproximadamente 7.5. Y esta es la respuesta del primer inciso. La aceleración a lo largo de la superficie, pues la aceleración en el eje X es igual a 7.50. Recuerden, el eje X es el plano inclinado. Ok, segundo inciso, el desplazamiento de la caja sobre la superficie después de un segundo. Vamos a cambiar de color. ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues ya sabemos la aceleración y vemos que es un valor constante. Entonces sería un movimiento uniformemente acelerado. Para calcular el desplazamiento, pues la posición simplemente es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Nosotros podemos asumir que la posición inicial es 0, de esa manera encontramos solamente la distancia recorrida. Y el problema nos dice que la caja se colocó sobre la superficie. Entonces podemos asumir que al momento de colocarla la teníamos en reposo, la tenemos sujetada, y con eso su velocidad inicial también es 0. Y el problema es que un segundo del tiempo va a ser igual a 1. Esto simplifica bastante el problema, por lo que el desplazamiento simplemente va a ser igual a un medio de la aceleración que acabamos de calcular por el tiempo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Esto nos dice que tuvimos un desplazamiento de 3.75 metros. Entonces esta es la segunda. Y recuerden, este desplazamiento es a lo largo del eje X. Y vamos a ver el último problema que nos dice. Si la caja estaba inicialmente a una altura de 10 metros, pues calcula su altura después de un segundo. ¿Cómo hacemos eso? Pues ya sabemos el desplazamiento, y el desplazamiento fue diagonal. Fue a lo largo de la superficie inclinada. Entonces hacemos un pequeño triángulo. Nosotros sabemos que ya recorrimos 3.75 metros de esta forma. Y también conocemos este ángulo, que es de 60 grados. Por lo que queremos saber la altura es vertical, nos interesa esta parte del triángulo. ¿Cómo la podemos calcular? Pues simplemente sería nuestra hipotenusa por el seno del ángulo. Esto nos da, ¿cuánto nos da? 3.24. Muy bien, entonces tuvimos un desplazamiento vertical de 3.24 metros. Pero nos piden la altura actual. Si la altura inicial era de 10 y bajamos 3.24, eso nos dice que la altura actual es de 6. Esta es la altura del objeto después de un segundo. Y eso sería nuestro segundo ejemplo. El tercer ejemplo nos dice, una caja de 500 kilogramos se encuentra en reposo sobre una superficie inclinada a 35 grados. Se le aplica una fuerza de 250 newtons hacia la derecha y una fuerza de 300 newtons que la empuja contra la superficie. Considerando que el coeficiente de fricción estática entre la caja y la superficie es de 0.7, determina el valor máximo de una fuerza que se le podría aplicar a la caja a lo largo de su superficie sin que se rompa el reposo. Es decir, vamos a llegar al cuánta fuerza le podemos aplicar antes de que empiece el movimiento. Aquí comenzamos dibujando nuestro pequeño diagrama. Y tenemos la caja.
a la superficie inclinada a 35 grados. Y tenemos su peso. Adicionalmente tenemos dos fuerzas. Vamos a decir una fuerza F1 que empuja hacia la derecha. Y una fuerza F2 que empuja contra la superficie. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Pues primero hay que escribir estos vectores en los términos de nuestro plano inclinado, es decir, ajustar un poco su ángulo. El vector peso, estaremos hablando de su misma magnitud, que de hecho no lo hemos calculado. Vamos a calcular primero la magnitud. La magnitud del peso sería igual a pues, mg, sus 500 por 9.81. Esto nos da 4000. Muy bien. Ahora sí, vamos a escribir nuestros vectores en términos del plano inclinado, que es 4905. ¿A qué ángulo? Pues su ángulo original menos la inclinación. Estaríamos hablando de 270 menos 35, 235 grados. El vector F1 pues sería prácticamente lo mismo. Estamos hablando de 250. Su ángulo original es 0 grados menos la inclinación, 35 sería menos 35. Y F2, sabemos que es 300. Y en este caso ya sabemos su ángulo. Nos dicen que está apuntando en contra del plano inclinado. Entonces es 270 grados. Es decir, va para abajo respecto a la inclinación. Muy bien, ya tenemos nuestros vectores. ¿Cuál es el siguiente paso? Descomponerlos en X, Y. Componente X del peso será igual a 4905 por el coseno del ángulo. Componente Y del peso, 4905 por el seno del ángulo. Componente X de F1, 250 por el coseno de su ángulo. Componente Y de F1, otra vez 250 por el seno de su ángulo. Y aunque F2 lo podríamos sacar directo, también lo escribamos. 300 por el coseno de 270 y 300 por el seno de 270. Y estos valores son menos 2800 menos 4000 204 menos 143 0 y menos 300. Ok, ya tenemos todas las fuerzas descompuestas en X y Y. Ahora tomemos en cuenta la sumatoria de fuerzas en Y y a partir de eso vamos a calcular la fuerza normal. Esto nos daría menos 4000. Y a partir de eso podemos deducir que la fuerza normal va a ser el mismo valor, pero en positivo. 4461.33 newtons. Muy bien, entonces con esto podríamos calcular la fuerza de fricción estática máxima. Es decir, la fuerza de fricción que tendríamos que superar para lograr el movimiento. Entonces, fuerza de fricción estática máxima es igual al coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. El coeficiente de fricción es 0.7, la fuerza normal la acabamos de calcular. Esto nos daría un valor de 3100.
Muy bien, ya tenemos la fuerza de fricción estática máxima. Ahora vamos a calcular la sumatoria de fuerzas sin tomar en cuenta la fricción. Simplemente sería la sumatoria de las fuerzas aplicadas en X. Sería componente de X del peso más componente X de F1 más componente X de F2. Esto nos da menos 2000. Menos 2609.39. De aquí podemos ver que la magnitud de la fuerza de fricción estática máxima es mayor que la sumatoria de fuerzas en X, entonces no hay movimiento. ¿Por qué? Porque no estamos superando la fuerza de fricción estática máxima. Entonces el problema nos dice cuál sería la fuerza que podríamos aplicar, la máxima fuerza que podríamos aplicar y todavía no haber movimiento. O decir, por otras palabras, a partir de qué fuerza aplicada ya podríamos encontrar movimiento. Ok, ¿y cómo podemos hacer eso? Primero pues dice que son dos respuestas. ¿Por qué son dos respuestas? Porque el movimiento puede ser en dos direcciones. Podría ser inclinado hacia arriba o inclinado hacia abajo, y cada uno de esos requiere una fuerza completamente diferente. Podemos verlos desde el principio, desde la dirección. ¿Y cómo es eso? Vamos por el primer caso. Asumamos que queremos que nuestro movimiento sea diagonal hacia arriba. Vamos a redibujarlo esto otra vez. Que nuestro movimiento sea diagonal hacia arriba. Es que decir que la fuerza que aplicaríamos, que sería F3, tiene que tener la misma dirección. Esta fuerza F3 estaría compitiendo con dos fuerzas. ¿Con cuáles? Con la sumatoria de todas las fuerzas en X aplicadas, que sabemos que va para abajo, porque tiene un signo negativo. Entonces va hacia la izquierda. Y también estaría compitiendo con la fuerza de fricción. ¿Por qué con la fuerza de fricción? Porque la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Si lo queremos mover inclinado hacia la derecha, pues la fuerza de fricción va a ser inclinada hacia la izquierda, sentido completamente opuesto. Entonces, el valor máximo que podría alcanzar F3 sin alcanzar el movimiento simplemente sería la suma de estas dos. El coeficiente, no, la fuerza de fricción estática máxima y las fuerzas aplicadas. Esto pues nos estaríamos hablando de 3122 más 2609 y en este caso F3 sería de 5000. 5732 a un ángulo de 0 grados, porque es a 0 grados respecto al plano inclinado. Es decir, esa fuerza F3 es paralela al plano porque queremos movernos en dirección paralela al plano. Muy bien, entonces ese es el caso donde el movimiento va a ser dirección hacia la derecha y hacia arriba. Pero ¿qué pasa si queremos que el movimiento sea en la otra dirección? Hacia izquierda y hacia abajo. En ese caso, pues queremos que el movimiento sea para acá. Esa sería mi F3. ¿Quién se va a oponer a ese movimiento? Pues la fuerza de fricción. Entonces va a cambiar la dirección. Pero ¿qué pasa con las sumatorias de fuerzas en X? Ese no cambia. Ese pues es el resultado de todas las fuerzas que se están aplicando. Por lo tanto, en este caso, las fuerzas en X están ayudándonos a mover la caja. Por lo tanto, F3 no tiene que ser tan grande como en el caso anterior, porque en el caso anterior tenías que superar la fuerza de fricción y a Fx. En este caso, Fx nos ayuda. Entonces, eso es bueno. Entonces, ¿cuál debería ser el valor de F3? En vez de la suma de la fuerza de fricción y Fx, estaríamos hablando de la diferencia. Sería 3122 menos 2609. ¿Por qué? Porque en este caso vemos que tienen direcciones opuestas. Por lo tanto, si queremos que se mueva hacia la izquierda y hacia abajo, F3, el valor máximo que puede tener F3 y todavía no va a haber movimiento es de 513. A un ángulo de 180 respecto al plano inclinado.
Y ese sería nuestro tercer ejemplo.